Bienvenidos a nuestra segunda sesión donde abordaremos el uso en este módulo 3, el uso de Linux, y en el siguiente módulo 4 veremos todo lo que permite el uso de Linux a nivel de consola para conocer un poco el tema de manejo de- de estructura de trabajo internamente. Miremos un poco cómo trabaja el entorno de Linux. Finalmente, no puedo hablar que Linux puede estar usado en dos maneras, una en modo gráfico o en modo no gráfico. Dentro de sus aplicaciones se puede mirar como una imagen en términos de ventanas y donde uno puede jugar con su tamaño y moverla alrededor de su contorno de trabajo. Se puede encontrar uno con herramientas, tipos de menú y puede ayudar a encontrar, a buscar lo que se necesite de acuerdo a la estructura que es donde yo esté navegando. También se puede usar un navegador web que finalmente es que me permite conexión a internet, y dentro de eso pues podemos también encontrar diferentes aplicaciones para uso, por ejemplo, de herramientas de ofimática como el OpenOffice que hablábamos en el capítulo pasado. Linux internamente maneja una terminal de consola que es la que se conoce como línea de comandos, y es una entrada de texto simple donde permite uno escribir cualquier cosa. Básicamente hablemos de comandos de una sola palabra, y estos scripts compilados lo que hace es que se conecte a través de un modo texto, y esto finalmente hace que la consola inicie de forma gráfica y a continuación se pueda ver o lanzar la consola gráfica, y también se puede mirar o en una consola de texto y se puede también ver en una consola más gráfica. Cada escritorio de Linux de alguna forma es diferente teniendo en cuenta la, la distribución, y esta consola libre pues está basada en la distribución que se usa. Entonces se puede usar como eh, terminales como Xterm o Terminal, que finalmente son iguales en el uso de la funcionalidad como tal. Entonces, estas son herramientas típicas para uso de terminales. Entonces, también hay plataformas, por ejemplo, para virtualización. Entonces, como hablábamos en las características pasadas, eh, eh, la parte de navegación es fundamental y de trabajo. Entonces Linux es un sistema operativo muy multiusuario, que lo que significa muchos usuarios diferentes pueden trabajar en el mismo sistema al mismo tiempo, y en su mayor parte no pueden hacer cosas para dañar a otros usuarios. Esto tiene limitaciones porque los usuarios pueden acaparar el espacio disco duro o tomar demasiados recursos de memoria, o lo que se conoce como máquina como tal, que no se pudo, y hacer que el sistema se vuelva un poco lento. Entonces también se usa para aplicaciones de virtualización y servicios de cloud computing, que son hoy como la demanda para plataformas de este tipo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una virtualización? Es un proceso en el que un equipo físico llamado anfitrión lo que hace es que ejecuta múltiples copias en un sistema operativo, y este llama a un invitado, y lo que hace el software es ejecutar varios eh, 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 imágenes, que finalmente es lo que hace un hipervisor, que es el software que emula y controla todas estas virtualizaciones de estos sistemas operativos. Muy bien, esto es los fundamentos de seguridad. Entonces también uno puede encontrar varias características en temas de seguridad, porque son los que más están manteniendo hoy toda la parte de seguridad. Entonces podemos encontrar como políticas de seguridad, que es deshabilitar toda la parte de cookies y de navegación para no dejar rastros
en la parte de navegación. Y también hay otros, puede hacer es que una buena contraseña, por ejemplo, para guardar, es importante utilizar un paquete como KeePassX, que lo que hace es generar contraseñas y después solo se necesita tener una contraseña de acceso a una máquina y una contraseña para leer un archivo KeePassX. KeePassX, que es el que se encarga de administrar todas las contraseñas, por ejemplo, de uso interno dentro del sistema operativo. Entonces es muy útil para temas de seguridad. Entonces hay varios herramientas que finalmente pues hace todo el manejo interesante dentro del sistema operativo. También hay unos firewall, que son los que permiten encontrar toda la parte de seguridad y bloqueos de datos internos hacia la red interna o hacia la red externa. Aquí hablamos de las contraseñas que ahorita mencionaba, KeePass, un software donde administra y guarda las contraseñas, toda la parte de cortafuegos. ¿Listo? Este capítulo, hablando un poco del módulo 3, es muy corto, entonces ya con esto hemos como abordado la parte del módulo 3. Abordemos un poco la parte del módulo 4, donde veremos un poco toda la parte de introducción a la línea de comandos. Entonces, hablemos de la consola CLI, que significa Command Line Interface o Shell básico, que la mayoría de la gente pues ya uno se familiariza con una consola tipo interfaz gráfica de usuario, que es lo que llama modo GUID. Esta es muy usada, pero hoy en día la mayoría de las plataformas de software están basadas en líneas de comandos. Entonces podemos encontrar la consola CLI, que se basa básicamente en una entrada de teclado donde se tiene una consola y se puede definir unos comandos de acuerdo a las necesidades que se puede digitar, teniendo en cuenta pues que muchos de estos comandos de alguna forma se pueden encontrar muy similares a los que uno hace en DOS, en la consola tradicional, ¿sí? Entonces esta terminal acepta tipos de usuarios, pasa de un lado a otro, y el shell lo que hace es interpretar lo que el usuario ha escrito con instrucciones o comandos que pueden ser ejecutadas. Entonces los accesos a estas líneas están basadas en modo GUID o terminales, que finalmente los comandos los pasa el shell, como ahorita hemos hablado, donde este es el sistema que administra, y arroba localhost, que es como el prompt de inicio que uno se puede encontrar dentro de la línea de comandos. Entonces al acceso del terminal hay muchas maneras de acceder. Si estamos en modo gráfico, podemos ir a aplicaciones, y dentro de aplicaciones vamos a System Tools, y dentro de System Tools se encuentra la consola que se llama Terminal, y esta puede ejecutar al mismo tiempo varias interfaces, y es la que ejecuta toda la parte de línea de comandos, ¿sí? Entonces dentro del prompt, como ahorita mencionábamos, entonces está normalmente es un nombre de usuario, arroba y el nombre de la máquina, que es la que define todo este aspecto. Entonces ¿qué es el shell? Entonces es uno que interpreta y traduce los comandos que se introduce por el usuario, y estos a su vez generan acciones para realizarlas dentro del sistema operativo. Entonces este entorno de Linux ofrece muchas diferencias dentro de la estructura que se requiere de acuerdo a lo que se digite internamente dentro del terminal, y esto va creciendo, digamos. Se pueden hacer como funciones importantes, como por ejemplo scripting, que es una capacidad, por ejemplo, para colocar por ejemplo un archivo con varios comandos, donde cada vez que se ejecuta ese archivo pues va generando pues estos comandos, y también se pueden colocar como dentro de ese comando, de ese shell bash, que es generar alias para generar como apodos bajo unos comandos especiales, y también se pueden generar algunas variables dentro de estos scripts, ¿sí? Entonces la estructura básicamente estamos hablando de un comando donde tenemos pueden usar muchas entradas adicionales. Entonces tenemos un comando típico, es el comando
entre paréntesis tenemos aquí corchetes, perdón, será options y argumentos. Entonces en opciones se utiliza para modificar el comportamiento del núcleo del comando, mientras que los argumentos se utilizan para proporcionar información adicional dentro de este entorno. Entonces, por ejemplo, uno podría digitar dentro de esta consola ls, y ls lo que proporciona tiene pues muchos ejemplos o soluciones, pero dentro de eso va a mostrar o lo que se conoce como listar los archivos dentro del contenido. Entonces este es muy usado para por ejemplo mostrar en pantalla el directorio de datos. Entonces va a haber muchos comandos que se van a encontrar dentro del laboratorio en el capítulo 4, ya donde arrancan ya los primeros usos de comandos. Por ejemplo, entonces tenemos el ls-l, comando para que enumera los archivos contenidos en el directorio actual. Entonces ese los enumera y le permite mirar información adicional como permisos, el tamaño del archivo e información en detalle, ¿sí? Entonces también se pueden ver el historial, flecha arriba, presentar comandos anteriores, comandos para modificar, flecha a la izquierda, flecha a la derecha, variables. Entonces podemos ver para uno llamar una variable, entonces uno con el línea echo y pesos y el nombre siguiente que sería el nombre de la variable, entonces con echo se llama la variable y se puede también jugar con ella. Rutas determina también dónde están los comandos para ejecutar, por ejemplo, las, 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 los, las variables. Por ejemplo, entonces aquí yo lo llamo y yo ejecuto esa variable que viene dentro de una ruta ya predefinida, y yo puedo llamar esa variable para un uso en particular. Entonces allí uno puede mirar muchas líneas. Entonces también podemos mirar comandos de rutas, entonces y de alias. Entonces podemos encontrar varias características para uso, como por ejemplo de horarios, de fechas, en particular para navegación interna. Entonces por ejemplo podemos encontrar el asterisco, que se usa mucho para que representa el cero o más bien cualquier carácter de un nombre de archivo. Por ejemplo, si se quisiera poner o mostrar todos los archivos, entonces coloca uno slash, por ejemplo, una ruta de tc slash t asterisco, entonces me mostraría todo. Entonces significa que consigue que el t asterisco, por ejemplo, en este caso estamos hablando que significa que todo lo que coincide con ningún archivo que comienza con este carácter t tiene 0 o más cualquier carácter después de la t, que son los que me va a mostrar en pantalla. Entonces, como hablaba ahorita, tenemos los alias, estructuras de comando adicional, ¿sí? Citando, por ejemplo, comillas dobles, comillas simples. Entonces esto lo van a ver poco en detalle dentro de la plataforma de NetAcad, donde tenemos nuestro curso de Linux. Bueno, muchas gracias. Esto sería como nuestra introducción al capítulo 4 y 5 de la sesión 2. Entonces los espero en la siguiente sesión donde vamos a abordar las temáticas del capítulo o del módulo 5 y 6. Muchas gracias.